Bueno, pues estamos ya de vuelta después de la tertulia y como les había apuntado vamos a iniciar conversación con un candidato ya formal a las elecciones de mayo de 2019, en concreto a la alcaldía de San Bartolomé y por Coalición Canaria. En fin, es muy conocido de todos ustedes, es teniente alcalde ya de ese municipio. Solemos decir aquí en esta casa que nos ha visitado pues de vez en cuando, que la mayor parte del tiempo se lo pasa de alcalde en funciones más que teniente alcalde, y va a optar a la alcaldía. Es David Rocío. Muy buenas tardes, David. Buenas tardes. Muy bienvenido. Bien hallado. 91% puede ser de los votos favorables frente a otro candidato que también se presentaba en las primarias, o como les denominan ustedes, ¿no? Sí, al final pues los estatutos los permiten que cualquier afiliado pues haga ejercicio de sus derechos, que es la presentación o poder presentarse a poder optar el ser candidato de Coalición Canaria, y en este caso en San Bartolomé. Y bueno, al final pues, produjo una votación, una ratificación bastante importante, normal, digamos, con la base que partía del conocimiento, de la estabilidad, de la gestión que había realizado sobre el ayuntamiento y la que él no permitía que se posibilitara. Pero bueno, cosas que son buenas, que pasan en el partido, que demuestran que al final no vienen directrices mandadas por ningún lado a colocar a nadie, sino que son los mismos militantes y simpatizantes de Coalición Canaria, en este caso particularmente de San Bartolomé, las que deciden quiénes van a ser quien les represente, su candidato para que les represente en el Ayuntamiento de San Bartolomé en las próximas elecciones. ¿Será tu segunda vez como candidato? Sí. Debutaste en esta legislatura que está a punto de terminar y ahora lo afrontas después de 4 años de trabajo. ¿Qué diferencias hay entre la primera vez que te presentaste y ahora? Personalmente, muchísimas. Personalmente, y soy consciente de ello, de algo que no existía antes, es de la experiencia que te da los años de estar gestionando, las áreas con las que he gestionado, pero sobre todo la alcaldía en la que he asumido en funciones pues durante muchísimo tiempo. Continuamente hemos estado pues asumiendo esa alcaldía en funciones y por lo tanto haciendo una gestión de responsabilidad de alcalde, y por lo tanto esa experiencia es enorme, es un montón. Y en ese ámbito personal, pues la realización o el sentirse uno realizado y capacitado para asumir ese cargo, pues existe una diferencia abismal, cosa que quizás no era tan consciente hace 4 años, pero que ahora con la experiencia y con el paso del tiempo, pues te das cuenta del cambio formativo, profesional que has tenido y para poder enfrentarte a este reto. Y segundo, a nivel institucional, pues muchísimo también, porque en estos 8 años en los que hemos estado gestionando, pues se ha producido un cambio en el Ayuntamiento de San Bartolomé importantísimo. Primero de barrer la casa, como me gusta decir, por el hecho de que pues ya hemos reducido la deuda en más de un 50%, no debemos ni un duro a proveedores ni a bancos, para los cuales esos préstamos que se pidieron para pagar a los proveedores, nosotros aprobamos en el Pleno recientemente un pago único a un banco acreedor de 1.300.000 euros, y con lo cual liquidábamos toda deuda, pagamos en plazo a los proveedores en menos de 35 días, y la verdad que el funcionamiento está siendo muy bueno y nos ha permitido pues eso que podíamos delavar, y esos años en los que estuvimos, sobre todo la primera legislatura, un poco pues dedicándonos a adecuar la institución y a limpiar la institución de años y años de no hacer las cosas bien, y hablando claro, pues simplemente sentar las bases. La ciudadanía fue muy comprensiva porque no habíamos hecho inversión casi ninguna en la ciudadanía, más que mantener esa estabilidad para seguir poniendo los cimientos, y en esta sí es verdad que ya esos cimientos nos han permitido que sigamos regulando la situación económica a la par que actuando sobre las primeras necesidades, y hablo de asfalto y hablo de infraestructuras deportivas y educativas, que son las principales que hemos hecho inversión. Hablamos de en torno a 8 millones de euros de inversión en asfalto, más de 2 millones de euros en infraestructuras deportivas y educativas. Y ahora mismo también sumamos en el anterior pleno 1.300.000 euros para el asfaltado de la carretera de las Cuevas, algunos viales de la zona industrial y también pues algunos de los viarios. Es decir, hemos tratado los asuntos principales y que demandaba la ciudadanía, porque en los últimos 20 años había habido una parálisis. No. Y ahora ya nos enfrentamos a otro San Bartolomé, un San Bartolomé que ilusiona, un San Bartolomé que ya podemos hablar de grandes proyectos en los cuales nos hemos quitado estas demandas tan necesarias,
que no nos permitía Claro. decir, pues mira, vamos a trabajar sobre qué, una residencia de mayores, pues ya es el momento de poner sobre la mesa temas como la residencia de mayores, nuevas infraestructuras, etcétera, etcétera, que es un proyecto ilusionante, un proyecto motivador y es un proyecto para el cual me siento capacitado, preparado y sobre todo me gustaría liderarlo porque es un cambio para San Bartolomé y es el cambio definitivo de que queremos darle desde Coalición Canaria con estos 8 años que llevamos en el gobierno, con la nueva entrada, es verdad que pueden decir hace 20 años ustedes estaban ahí, sí, estábamos nosotros, es verdad que no con las mismas personas, pero éramos nosotros y es verdad que este nuevo cambio de estabilidad que le hemos dado de tranquilidad a la ciudadanía y de tranquilidad en la gestión, por lo que permite esa planificación. Claro, los de San Bartolomé son los primeros que se acuerdan de lo que había antes y de lo que hay ahora y los que pueden comparar. Pero es curioso porque ustedes, recordemos que en San Bartolomé gobierna un tripartito, el Partido Socialista, ustedes y el PIL, y que a lo largo de esta legislatura, bueno, pues no. Una de las cuestiones que todo el mundo destaca es justamente esa palabra, estabilidad, ¿no? Pese a que no ha tenido que ser fácil, o sea, han dado una imagen de estabilidad, pero por dentro algún roce habrá tenido que haber, porque en fin, el Partido Socialista es archienemigo de Coalición Canaria en el Cabildo, que el Cabildo marca mucho, ustedes mismos alguna vez han tenido que salir y en fin, reordenar un poco la situación. Ahora estamos viendo cómo están apretando a Inalsa para el pago. Que fácil no ha sido mantener la estabilidad, pero que pese a todo siguen ahí, ¿no? Si diría que hubiese sido fácil, lo que está siendo fácil, mentiría, está claro. Y si alguien me conoce y nos conocemos es por no mentir. Si le guste a quien le guste, incluso a veces hablamos también del partido que nos dicen lo correcto, lo que debería, pero yo realmente estoy para defender los intereses de los ciudadanos y decirle con claramente lo que hay los ciudadanos. Es verdad que las personas que estamos nos llevamos muy bien, hay un buen equipo de trabajo, mi confianza con Loli pues es muy buena y siempre la hemos demostrado y hemos hecho un buen tándem que a nosotros nos ha permitido pues liderar esa alcaldía accidental y a ella también le ha permitido progresar porque se ha convertido incluso en la portavoz del grupo parlamentario del Partido Socialista, es decir, bien lo hemos hecho nosotros aquí con la alcaldía por parte nuestra para que ella también lo haya hecho bien allá, así que el tándem yo creo que ambos salimos contentos, pero es verdad que no ha sido cosa fácil también pues porque al final son distintos partidos, empezábamos al principio un poco cuando las palabras de confianza, al final esas generan crispación entre tus simpatizantes, afiliados, ¿no? Y que te aprietan un poco, bueno, parece que estás a la sombra, no puedes estar a la sombra, siempre un poco por esa línea, ¿no? Y después es verdad que con el claro posicionamiento que tomaba el Partido Socialista y en este caso Loli Corujo para posicionarse contra la persona de Pedro Sanginés ha hecho que en los últimos 6 meses, un año, pues la posición fuera casi utilizando el Ayuntamiento de San Bartolomé un poco para defender su figura en contra de la de Pedro, es decir, sabíamos todos, entendíamos toda la ciudadanía que al final se iban a enfrentar en el Cabildo y que al final pues ya le estaban mandando unos recados al Cabildo en forma de al final para que por aquí, esto no ha terminado todavía, quedan 8 meses pues por delante. quedan 8 meses, pero seguramente el volumen se aumentará. De verdad que yo, y se lo digo claramente, no nos interesa ese tipo de políticas y lo hemos manifestado públicamente en varias ocasiones. No nos interesa porque no es una política que ayude al ciudadano, no es una política en la cual al final poniéndole trabas, y no hablo de que tenga que pagar o no pagar, porque tiene que pagar porque lo dicen los fundamentos jurídicos, sino el hecho de, pues no te recibo, no busco soluciones, no buscamos en una mesa alternativas diálogo, por las cuales buscar el mismo fin común, que es que San Bartolomé haya parques de energía alternativa y que eso sea rentable para el San Bartolomé y para la isla de Lanzarote, en la cual es reserva la biosfera. Pero si no se produce ese encuentro, esas relaciones, al final son obstáculos. Y igual que ahora vemos pues también algunas inauguraciones que han hecho, en las cuales no han invitado al Cabildo, no lo han mencionado. Al final, claro, ¿qué puedes buscar? Pues un enfrentamiento que se te produzca en las partes. Si el Cabildo se te cabrea y te dice, pues mira, ¿para qué te financio yo cosas si mi cumplimiento es que, y además es norma, el cumplimiento de que la publicación lleva las promociones, quienes pagan la obra escrita, que tenga la visión simbólica, eso es normal, y si se te cabrea y al final no abre ejecución, sí, sacaré una nota diciendo, no nos pagan la obra o no nos hacen obras aquí, pero bueno, también hay que buscarlas y eso es lo que hay que evitar, es decir, ambos estamos para lo mismo y es para crear los servicios, para mejorar los servicios o crear las infraestructuras nuevas
que le rindan en el vecino, que rindan sobre el ciudadano. Y para eso estamos el Cabildo, el Ayuntamiento y todos los grupos políticos que formemos el Ayuntamiento. De los que gobernemos y no gobernemos, todos buscamos lo mismo. Y hay que buscarlos con soluciones, con manos tendidas, con acercamientos en una mesa y no con políticas de enfrentamiento, porque ahora vamos a coincidir dentro de un tiempo enfrentándonos tú y yo en una figura. Yo creo que eso, Coalición Canaria, lo hemos reflejado muy bien. No es cómodo estar a la alcaldía en una sombra. La alcaldesa del municipio es Loli Corujo y yo soy el teniente alcalde, lo suplo cuando ya no está. Pero siempre estás a la sombra de Loli Corujo. Lo tuvimos los 4 años anteriores y lo volvemos a estar estos años. Y no es cómodo porque al final por los tuyos te pueden decir el hecho de, bueno, no se les ve menos, porque la rentabilidad siempre la saca una alcaldía, es normal. Pero más importante para nosotros y para la Coalición Canaria, para mí, para Chávez en este caso, para los compañeros que estamos ahora en el partido y los que estuvieron anteriormente, era hacer las cosas, gestionar. Veníamos de 20 años muy malos, en el que no se realizaba nada, no se asfaltaba nada, no hablamos de acera, iluminación nefasta, proyectos ni en las gavetas, porque ahora tenemos proyectos ejecutándose, proyectos en ejecución y proyectos en las gavetas. Entonces, es decir, no había nada. Y vernos en esta cintura, pues bueno, más nos valía la pena el hecho de sacar proyectos hacia adelante, de crear una línea de trabajo de futuro que fuera más largo plazo que 4 años, que es lo que hemos conseguido, pues estar con un enfrentamiento desde el que la gente ya venía muy cansada en el municipio de San Bartolomé. Yo, el primero y personalmente, de modo personal. Viví en San Bartolomé, me he criado en San Bartolomé, crecí en San Bartolomé siempre y he estado harto de ese tipo de políticas y conmigo no cuenten para hacerla similar. Y es verdad que es duro estar a la sombra, es duro que se te pongan por ahí, pero al final te vas con la cabeza bien alta, el orgullo bien alto de poder realizar proyectos, de sacarlos adelante y de dejar un municipio mejor de cuando entraste, que es el objetivo que nosotros tenemos cuando entramos. Y mirando al futuro y hablando de objetivos, ¿cuáles serían, en grosso modo, las líneas maestras de la gestión que sugiere David Rocío para San Bartolomé? Aunque ya tendremos ocasión de conocerla de aquí a mayo, pero bueno, adelántanos algo. Sí, nosotros queríamos prepararlo con nuestros equipos, con nuestras bases, con nuestros militantes que al final tenemos distribuidos pues, por el Islote, por Mosaga, por Montaña Blanca, por Güime, por Playa Honda y por supuesto por San Bartolomé, que es donde se van a construir las nuevas realidades. Es verdad que hay que seguir trabajando en ciertas deficiencias que se nos han quedado. Nosotros ahora mismo hemos asfaltado o terminaremos asfaltando un 70% de las calles del municipio. Nos queda una cosita que es mejorar también el tema de la accesibilidad en cuanto a las aceras. Tenemos muchos proyectos nuevos de embellecimientos de zonas en las que se enriquezca de plataforma única también para que sea más atractiva el peatón sin ser perjuicio del tráfico rodado. Pero digamos que quitando esos elementos ya podemos empezar a hablar de grandes infraestructuras. La residencia de mayores es la primera necesidad que se tiene que plantear San Bartolomé en la actualidad. Pero eso, David, disculpa, eso no es de ámbito insular, porque a Osvaldo le pasó lo mismo, también prometió una residencia de mayores, la han concedido, pero no va a ser exclusivamente para gente de Teguise, sino que... Las normas que se dan, porque al final, claro, existe ese ámbito insular. Sí es verdad que ahora mismo existe en Tinajo, existe en Tía, existe la que se está construyendo en Teguise, en Taiche, la que estamos hablando. Entonces, al final, lo que se tiene que hacer es una estructura en la que haya bastante, lo que no puede ser... Y será ubicando cada cual en su municipio. En Tías, por ejemplo, hay varias personas estuve el otro día por allí y habían 5 personas, 5 residentes son de San Bartolomé. Entonces, al final sí existe esa, digamos, diversidad al final de municipios y que no la vamos a hacer exclusivamente para San Bartolomé. Pero es necesario que cada ayuntamiento vaya creando una cierta infraestructura que dé mejor calidad de vida a las personas y entre ellas, por supuesto, a las mayores. Y hablamos de las necesidades, que entonces hablamos, por eso te decía, del proyecto que existe, que viene siendo de la residencia de mayores. El proyecto que existe de las viviendas de protección oficial, de las VPO, ese proyecto que se empezó hace años con INEGI, después que la crisis dejó varado, y que nosotros hemos contemplado, tanto en el plan general, como también por el plan parcial del Quintero, en el cual se trata el colegio, la residencia y las viviendas de protección oficial de modo conjunto, con todo ese suelo sociosanitario, educativo que se plantea. ¿Pero hace falta el plan para eso? Hace falta un plan parcial que está toda la documentación. O sea, no el plan general. No el plan general, que también confío plenamente en su ejecución y después si quieres puntualizamos un poco sobre él.
pero nuevas estructuras también deportivas, nos hace falta mejorarlas, las que han tenido, estamos haciendo una inversión de 2 millones de euros sobre ellas, pero sobre unas que hace 20 años que no veían pitch, como digamos, y hablando claro. Entonces, pues hacer una remodelación de las mismas, hacer nuevas complementarias para el uso y disfrute de los vecinos, buscar en Playa Honda una alternativa más de ocio. Hemos conseguido que el comercio y la capacidad comercial de la localidad de Playa Honda pues haya resurgido. Pues ¿cómo? Pues cogimos y nos pusimos sobre la mesa el debate de cómo enriquecer la avenida. Pues al final lo que hicimos fue no cobrarles a los puestos que se pongan allí, pues por las mesas que ponen en la avenida. ¿Con qué fin? Ser atractivos, ser competitivos con otras localidades en las que sí se produce eso. Hemos conseguido que haya 16 restaurantes hosteleros en la avenida de Playa Honda. Yo creo que la decisión ha sido clave para que ese potencial llegue. Ahora tenemos que buscar otras alternativas también más deportivas, alternativas que nos permitan que algún paradero, que algún sector de servicios en la mar nos cree otras alternativas similares a un pecio, similares a actividades de buceo, similares a actividades sobre kayak, sobre grandes olas. Bueno, hay algunas que se pueden, otras que no, porque es verdad que estamos afectados por AESA, y entonces hay algunas que nos han prohibido, como el Catesur, y no sé si el Windsor, y entonces hay algunas más complicadas, pero bueno, siempre hay un variantes y las nuevas generaciones tienen siempre nuevos deportes que surgen, y a través del mar es una entrada enorme de recursos, de dinero, de gente que al final pues consuma dentro del comercio local. Al que esté de alcalde o de alcaldesa o quien sea tendrá que defender o no el proyecto del que hemos hablado aquí, Lanzarote 21, de la posibilidad de soterramiento, de la autovía de Playa Honda, en fin, un poco toda esta cuestión que ahora se está planteando, ¿no? Sí, nosotros ahora ¿Cuál es su postura? Mi postura es clara, es asoterrar la autovía. La postura de la oficina técnica y mía personalmente está muy, muy clara. Y después te doy los argumentos. Te digo ahora los hechos que hemos tratado. Le hemos mandado ya 2 escritos a la Consejería de Obras del Gobierno de Canarias para que se venga aquí in situ y veamos la realidad que tenemos, con los informes que tenemos de las unidades que hemos querido desarrollar, para que ellos vean pues cómo está la situación y qué es la realidad y cuál es el mayor problema que ahora mismo creemos, y creo firmemente, que tiene Lanzarote en cuanto a movilidad, y es que esa zona industrial, esa entrada no solo para la zona industrial, sino que también es para un núcleo, que es el núcleo de Playa Honda, en el cual viven 12.000 habitantes. Entonces estamos hablando de 2 cosas distintas que a la vez se solapan en una sola, o sea, un problema que se duplica y se concentra en un mismo punto, y que es una realidad. De la misma, pues nosotros hemos tenido reuniones con el Cabildo porque queremos pintarla en el plan general ya que presentamos, cuya documentación se presenta el 14 de diciembre en el Ayuntamiento de San Bartolomé. Es decir, el 14 de diciembre toda la documentación necesaria para la aprobación inicial se entrega en el Ayuntamiento de San Bartolomé. A pensar de los informes, se tendrían que hacer los informes sobre la documentación presentada y directamente se podría llevar a una aprobación inicial, porque los informes hay que tenerlos favorables en la aprobación definitiva. En el inicial no es necesario, sino que te lo da de trámite. Pero bueno, no que sea una preocupación aprobarlo para quitarme, simplemente mi obligación es tener la documentación terminada, ponerla, y que ahora sea la responsabilidad política de quienes estamos el hecho de dar un punto y final a una situación en la que San Bartolomé está sufriendo durante los últimos 20 años. Pues ni tan mal, ¿no? No era usted muy optimista a principio de No, hubo un legislatura, año, porque hay overbooking en GESPLAN. Hubo un año que lo pasamos muy mal, pero recuerdo una noticia que sacábamos en la cual visité personalmente a Fernando Clavijo, el presidente del Gobierno de Canarias. Pegamos un puñetazo a la mesa, si se puede decir así, pero bueno, pusimos los puntos sobre las i, ambos, y aclaramos un par de circunstancias en las cuales, pues de verdad, que pasó un gran cambio de aceleración sobre el trabajo encomendado sobre el mismo, y la verdad que ha sido un progreso enorme desde entonces. Hablo de un año a un añito y poco, un progreso enorme, y el cual ha permitido que ya tengamos el estudio aeronáutico presentado, el ambiental, tengamos ya casi toda la pormenorizada, las estamos viendo con el resto de grupos políticos de la oposición y de gobierno, para que vayamos haciendo pues apreciaciones sobre el mismo con todos los técnicos. La verdad que nos estamos reuniendo de cada 2 meses y viéndolos con ellos, que vayan viéndolo, hombre, dirán unas cosas u otras, pero nosotros ponemos sin necesidad pues mucho sobre la mesa para que se analice, para que sea lo más público posible dentro de lo que cabe, teniendo en cuenta de que un plan, al final la aprobación siempre se va a permitir
el periodo de alegaciones y que es el que realmente marca la promoción y la publicidad en la ley. Y me decía, sí, la idea es que ese proyecto ya se contemple en el plan. Exacto, eso se contemplará y el que viene argumentado por qué yo apuesto por esa apuesta de soterramiento. Pues mira, apuesto por esa apuesta de soterramiento porque las alternativas que hay sobre la mesa es o soterramos ahora mismo y empezamos a soterrar la autovía o nos hacemos una carretera por encima. Esa carretera por encima ya se planteó en el antiguo borrador del Plan General de San Bartolomé y tenía una resolución negativa por los sistemas medioambientales. Es decir, ya tenía un no sobre la mesa a esa propuesta de carretera medioambiental porque pasa por el Jable. Es un no que es muy difícil de solucionar en una reserva de la biosfera y con un no tan claro sobre un territorio tan protegido como es Paso de Jable. Primera. Segunda, no está contemplada en el plan insular. Por lo tanto, tendría que llevarse la aprobación del plan insular para que se inicien los procesos y tercera, de expropiación del suelo. Entonces, al final, si nos vamos por arriba, nos encontramos. Primero, expropiaciones, primero, los informes medioambientales. Segundo, expropiaciones y lo que significa eso, ¿no? Yo no lo traslado en años, yo creo que la gente, es largo, ¿no? si lo puede trasladar en años, se puede hacer una idea. Y tercero, después la ejecución. Si nos vamos al soterramiento, el soterramiento está contemplado, es una carretera que existe en la actualidad, simplemente soterrarla, por lo cual encima los parámetros son mejores porque tú ocultas o estás tapando las inconveniencias que puedes crear por arriba en afecciones en cuanto a medio ambiente o sobre todo a esa, que es la de servidumbre aérea, que es la que más perjudica. Segundo, no necesita expropiaciones porque la que se está planteando no necesita expropiaciones ninguna, entonces al final nos ahorramos el paso 1 y paso 2 y solamente nos vamos a el dinero y los costes de la ejecución de la obra, ¿no? Entonces, por tiempo, apuesto por esta. Por estética para esta isla, apuesto por esta. Por que nos da la opción de mejorar los enlaces entre Playa Honda, aeropuertos y zona industrial, apuesto por esta. Y porque al final, como digo, nos pone un mapa en blanco arriba, en la cual pues hacer nuevas zonas de aparcamiento, de sombra, de ocio, de alternativas, para una Playa Honda que necesita esos espacios muchísimo y nos pone a nosotros en una situación muy grata a la hora de poder disponer de ese terreno para hacerlo y hacerlo en unas condiciones pues de disfrute para la ciudadanía, a la par que pues esa zona comercial se convierta también en una zona de ocio, de disfrute y de comercio directo para el vecino de Playa Honda, que no tenga que desplazar en vehículos, sino que pueda ir pues libremente caminando por esa medular, por esa alternativa que se plantee, que seguramente que será muy atractiva. Muy bien. Pues lo dicho, ya tendremos tiempo de ir conociendo con más detalle propuestas concretas para pueblos, para San Bartolomé, para Playa Honda, etcétera. David, muchísimas gracias por haber venido hoy aquí y, bueno, como a todos, mucha suerte. Ya veremos qué Un pasa. placer. Gracias. Bueno, pues aquí lo dejamos. Recuerden que hoy es viernes, tenemos bonus extra y tertulia con periodistas, con Saúl García, con Domingo Rivero esta tarde. Así que todavía nos quedará un hueco para vernos antes de afrontar el fin de semana. Y en todo caso, el lunes regresamos con más cosas. Buenas tardes.